Hola muchachos, este video es para explicar la actividad número 1 del corte número 2 en la materia de Ciencias de la Comunicación 1. Lo que les estoy mostrando es el documento con las instrucciones para la actividad de esta semana. Se trata de la elaboración de un cuadro comparativo. El tema serán los tipos de comunicación. Vamos a revisar punto por punto las instrucciones. Para empezar, es una actividad que ustedes pueden realizar en equipos de 2 o 3 integrantes. El trabajo puede ser a mano, puede ser en computadora, con limpieza y sin errores ortográficos. Lo que les pido es que al momento de subirlo a Classroom, aunque haya sido elaborado en equipos, pues que todos los alumnos entreguen la evidencia para poder registrar la calificación de cada uno en la plataforma. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos para poder llenar la tabla comparativa? Ahorita un momentito más, en la parte de abajo les muestro cómo se ve la tabla comparativa, pero antes de eso pues tenemos que leer la información que encontramos entre la página 40 y la página 41 de la guía de actividades, recordando que la guía de actividades pues se refiere al manual de la asignatura, y con base a esa información pues vamos a llenar la tabla comparativa. La fecha límite de la entrega para esta tabla sería el viernes 22 de octubre y el valor sería de 20%. Vamos un poco para abajo para poder ver la tabla. Miren, esta es la tabla. Podemos ver que aquí están enlistados los tipos de comunicación. Ahorita los vamos a revisar. Y por cada uno de ellos vamos a escribir una situación. Esa situación pues puede ser una plática, puede ser alguna conversación, algo que tenga que ver con su vida real, con su vida personal puede ser, y que se aplique para cada uno de los tipos de comunicación. Una situación, una plática, una conversación que se aplique de acuerdo a lo que consiste cada uno de los tipos de comunicación. Aquí los tenemos, les recuerdo. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte del libro pues para revisar esos tipos de comunicación. Ya estamos ahí. Esta es la página 40 del libro de Ciencias de la Comunicación 1. Ahí es donde comienza todo esto. Comienza en la parte de arriba, dice interacciones en la comunicación. Recordando un poquito, bueno, pues esto ya lo miramos, simplemente el video es por si alguien sigue teniendo dudas con el tema. Las interacciones en la comunicación pues se refiere a las formas en las cuales podemos llevar a cabo el proceso comunicativo. Depende de varias cosas. Una de ellas pues pudiera ser el contexto, el momento, el lugar en el cual se da la comunicación. Bueno, dependiendo de esto pues varía un poco la forma en cómo interactuamos entre nosotros mismos, aunque sean las mismas personas. Obviamente que si cambiamos de personas, de interlocutor, pues obviamente que la forma en cómo nos expresamos pues también se modifica. No tenemos la misma libertad para expresarnos con todas las personas en general. Dependiendo de qué tipo de persona sea, pues en ocasiones moderamos o quizás pudiéramos sentirnos un poquito más libre en cuanto al lenguaje que podemos utilizar. Esa es otra. Además, bueno, ya actualmente con los medios electrónicos de comunicación, pues estos también juegan un papel importante. Ya sea pues cualquier medio que tenga que ver con el uso de internet, pues también influye en la forma en cómo nos comunicamos. Y producto de esto pues es que tenemos los tipos de comunicación. Verán, vamos a revisarlos así ahora uno por uno. Vamos más para abajo. Dice, los diferentes tipos de comunicación se clasifican en, vamos revisándolo uno por uno. Comunicación verbal y comunicación no verbal. Bueno, vamos a revisar los primeros dos. La comunicación verbal, muchachos, es aquella que utiliza los signos lingüísticos. En nuestro caso pues utiliza pues el alfabeto para poderlo cifrar, para poderlo codificar. Puede ser de manera hablada o puede ser escrita. Ya sea que estemos hablando o que estemos redactando, estamos empleando el alfabeto. La palabra hablada son simplemente pues sonidos que nosotros representamos y a los cuales estamos acostumbrados ya a asignarles determinado significado. Lo mismo pasa con la palabra escrita. Son una serie de signos o símbolos sobre alguna superficie o algún medio electrónico que nosotros los observamos y también ya les asignamos un significado. Bueno, entonces la comunicación verbal es aquella que es hablada o escrita. Bueno, ahora, la no verbal. ¿Cuál sería la comunicación no verbal? La comunicación no verbal pues es aquella que no implica el uso del alfabeto, sino que se basa en algunas otras cuestiones. Pueden ser alguna imagen, puede ser algún sonido, algún gesto, algún movimiento corporal. Bueno, como las señas que nosotros pudiéramos hacerle a alguna persona a la distancia, que quizás
A lo mejor pues nuestra voz no alcanza a llegar hasta donde se encuentra, pero hacemos señas con nuestras manos, con nuestras extremidades y tratamos de darnos a entender con la otra persona. Pueden ser más cosas, por ejemplo, en la escuela, cuando hay clases presenciales, bueno, el sonido del timbre ya conlleva un significado. Nosotros estamos acostumbrados a interpretar qué significa el sonido del timbre. Pudieran ser muchas otras cosas más, pudieran ser imágenes, pudieran ser colores, así como cuando llegamos a donde se encuentra un semáforo y pues bueno, a ver qué luz es la que está puesta en ese momento y nosotros sabemos lo que significa cada uno de ellos, sin la necesidad de que haya palabras habladas o escritas de por medio. Esa sería la comunicación no verbal. Ahora, veamos las siguientes. Tenemos la comunicación intrapersonal. La comunicación intrapersonal es aquella que se da con nosotros mismos, es un diálogo interno para nosotros mismos, es como si estuviéramos reflexionando acerca de nuestra propia existencia, acerca de nosotros mismos. En muchas ocasiones incluso hay personas que incluso lo dicen en voz alta y tú los puedes escuchar y pues, bueno, ¿qué dijiste? No, estaba pensando en voz alta, era para mí mismo. Bueno, esa es la comunicación intrapersonal. La comunicación interpersonal, por otro lado, es aquella que se da con otra o con otras personas. Aquí sí hay una interlocución pues con dos o más personas. Estamos enviando y recibiendo mensajes. A diferencia de la intrapersonal, que es un diálogo interno, pues la comunicación interpersonal es con otra persona. Vamos más para abajo para ver los demás. Bueno, dice, según la extensión del canal de comunicación. Muy importante. Las siguientes dos tienen que ver con el canal. El canal, les recuerdo, pues es el medio a través del cual podemos hacer llegar el mensaje. Bueno, vamos a ver. La comunicación directa, el canal que utiliza para hacer llegar el mensaje, pues por lo regular es simplemente pues la voz, porque la comunicación directa es aquella que se da entre personas que están presentes en el mismo sitio y al mismo tiempo. Por lo tanto, pues a lo mejor no requieren de algún aparato electrónico o de alguna otra herramienta para poderse comunicar. Pudiera darse el caso de que a lo mejor se trate de personas con capacidades diferentes, pero de todas maneras se le llama comunicación directa porque están presentes en el mismo sitio. A lo mejor utilizan otros recursos diferentes a la voz para comunicarse, pero lo hacen de manera directa, porque están cara a cara. A diferencia de la comunicación indirecta. La comunicación indirecta es aquella en la cual pues sí requieres alguna herramienta, pues principalmente de carácter electrónico y ahorita en la actualidad. Hay otras que no, o sea, pudiera ser una carta escrita en papel, pero bueno, ya ahorita en la actualidad pues casi no se utiliza ese tipo de cuestiones. La comunicación indirecta pues se da entre personas pues que principalmente no están en el mismo sitio, están distantes. Entonces pues requieren de alguna otra herramienta o de algún otro instrumento para poder mediar la comunicación. Ahora, veamos los siguientes dos. Dice, según el flujo de comunicación. El flujo se refiere a la forma en cómo viaja el mensaje de una parte a otra. Tenemos la comunicación unilateral y la comunicación bilateral. La comunicación unilateral, como su nombre lo dice, pues va hacia un solo lado, va en un solo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va de emisor a receptor, pero no hay respuesta del parte del receptor al emisor. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cómo se pudiera aplicar o dónde lo podemos ver reflejado? Bueno, pues como por ejemplo cuando vemos alguna película en el cine, algún programa de televisión, en los cuales pues los emisores pues son las personas que tenemos en pantalla. Sin embargo, pues nosotros no podemos comenzar un diálogo con las personas que están al otro lado de la pantalla. Simplemente pues el mensaje viene de ellos hacia nosotros, pero nosotros no podemos retroalimentarlos. Pudiera ser alguna situación como esa. A diferencia de la comunicación bilateral es aquella que sí fluye en ambos sentidos, en la cual sí hay respuesta del receptor al emisor. No es nada más de que el emisor hable y el receptor únicamente escuche, no. El receptor tiene la oportunidad de responderle. Pudiera ser de manera indirecta o pudiera ser de manera directa. A lo mejor pudiera ser un diálogo a través de una llamada telefónica. Perfecto, aunque no estén en el mismo sitio, pero están intercambiando mensajes. Entonces se le llama comunicación bilateral de todas maneras. Vamos un poco más para abajo para ver los últimos dos. Los tenemos. Ahora, los últimos dos tipos de comunicación dice que varían según el tipo de mensaje. Bueno, el tipo de mensaje pues ya tiene mucho que ver con la temática de la cual se esté platicando. Tenemos la comunicación privada y tenemos la comunicación pública.
La comunicación privada, muchachos, es aquella en la cual pues el mensaje va dirigido posiblemente para una persona o quizás pudiera ser un grupo reducido de personas, pero es un grupo muy selecto. No se trata de que se divulgue entre la multitud lo que estemos comentando. ¿Por qué? Pues porque por lo regular pues pudiera ser alguna temática muy personal, algo muy propio de nosotros mismos que pues no deseamos que ande en boca de todos. Por eso les digo pues que esto tiene mucho que ver con el tema de conversación. A diferencia de la comunicación pública su objetivo es todo lo contrario, poder hacer llegar el mensaje a la mayor cantidad de personas posible. Ejemplo de esto, pues la publicidad. Por ejemplo, si ustedes le van a hacer publicidad a algún negocio que quizás piensen comenzar, pues obviamente que quieren que se entere la mayor cantidad de personas posible, porque pues de eso depende el éxito del negocio. Entonces, esa sería pues la diferencia principal entre comunicación privada y comunicación pública. Esos son los tipos de comunicación, muchachos, y pues yo con esto voy terminando el video. Si dudas o preguntas, saben que lo pueden hacer llegar a través de Classroom. Muchas gracias.